Bueno, muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Mi compañero Fabián y yo vamos a hacer un video explicativo de un sistema en equilibrio con tres resortes desde un punto de vista teórico y práctico. Esto corresponde al video de un proyecto, al proyecto del curso de estática. El objetivo general de este experimento es validar los resultados teóricos obtenidos desde el punto de vista estático y como objetivos específicos se tiene aplicar conceptos teóricos aprendidos en el curso, resolver problemas prácticos utilizando estos métodos teóricos y estimular la creatividad mediante la solución de problemas reales. Una breve explicación del problema: el sistema consiste en un objeto suspendido al cual se le conectan tres resortes en tres dimensiones, se actúan estos resortes, cada uno ejerce una fuerza determinada en el arreglo, y lo que se quiere determinar es cuál es esta tensión. El arreglo inicial es como se ve en pantalla. Todos los valores están en milímetros. Para más detalles, pueden leer con detenimiento la presentación. La solución teórica del problema: básicamente se establece un sistema de ecuaciones mediante el método de fuerza sobre línea. Em, Todos los componentes X, Z y Y se ponen en una sola ecuación, respectivamente. Se resuelve el sistema y esto nos va a dar los valores teóricos. Experimentalmente, lo que se va a hacer es medir la elongación de cada uno de los resortes, teniendo en cuenta la constante elástica que se ha determinado experimentalmente también, para obtener estos valores, los valores teóricos y experimentales de la fuerza, y después compararlos. El código que se utilizó para resolver este problema es el que se muestra en pantalla. Ahí hay una breve explicación sobre este. Entonces, básicamente lo que se hace es solucionar el sistema de 3x3 mediante Python. Y finalmente se grafican los valores. Los materiales que se utilizaron para este caso son los que se muestran en pantalla. Y la construcción de la maqueta fue básicamente construir, bueno, pegar las tres tablas en forma de C, hacer perforaciones al techo de la maqueta y colgar los resortes a la huella. La definición de las variables de entrada fueron los cambios o las variaciones en los componentes X y Z de los vectores de posición de cada una de las fuerzas, y las variables de salida son las tensiones en cada una de ellas. Queremos ver cómo la posición de estos vectores afecta los resultados de tensión, tanto teórica como experimentalmente. eh, experimentalmente. Los cambios planteados al ejercicio original, en la primera diapositiva se veía más o menos cómo debería quedar el arreglo. Sin embargo, estos todos tenían el eje Z como el eje que marca la altura. En este caso, simplemente se invirtieron los ejes porque, bueno, esto corresponde a un planteamiento que ya se hizo en un quiz y que se comprobó con toda seguridad. Entonces, esto da una mayor facilidad a la hora de calcular. ¿Cómo se construyó? El proceso de la maqueta ya se vio, cómo se simuló mediante Python, y las consideraciones durante la validación. Se va a ver que sí funciona con cierto porcentaje de error, pero siempre bajo los rangos permitidos. Ahora mi compañero Fabián explicará básicamente los resultados. Para empezar, me tocan los resultados teóricos de las gráficas, en donde podemos ver las tendencias de los componentes dependiendo del cambio en la componente X, tanto en AB, AC y AD. En esta podemos ver que la componente de la fuerza AC se mantiene constante sin importar los cambios que hagamos en la componente X. Y las tendencias tienden a que FAD baje y FAB suba. Ahora, la magnitud de las fuerzas versus las componentes en Z, tanto para AD, AB y AC. En ambos casos podemos ver que la tendencia es que FAC baje, FAB suba y FAD suba. Ahora pasamos a los resultados teóricos de las tablas. En estos podemos ver las mediciones en Python. La medición uno es la medición del primer caso y las siguientes mediciones van a ser las de los cambios en las componentes. Entonces, en cada cuadro tenemos tanto el análisis del caso uno como el caso 2. Acá podemos ver las variaciones de FAC, FAB y FAB tanto en Z como en X. Y continuamos acá viendo las tablas de las variaciones de Z en FAC, en FAD y en FAD tanto en X y como en Z. Ahora pasamos a los resultados experimentales. Los resultados de la componente X en FAB. El primer caso que podemos observar es el caso, para el primer caso, en el de los tres resortes, y luego podemos ver los cambios en las mediciones. El teórico y el experimental son bastante relacionables y el porcentaje de error es bastante aceptable. Luego, para la componente Z en FAB, podemos ver el primer caso, que es el caso de los tres resortes igual. Y luego podemos ver que el teórico y el experimental tienen la misma tendencia a subir y el porcentaje de error en realidad es bastante cercano. Lo mismo para la componente X en FAC, el experimental tiene bastante similitud. Hay algunos cambios, pero son ligeros.
y la primera medición siempre va a ser el primer caso. Para la componente Z, podemos ver que hay una tendencia al que el porcentaje de error suba a medida que va cambiando la medición, la primera medición sigue siendo el primer caso. La componente en X de F a D, podemos ver que si hay bastantes cambios, hay un porcentaje de error bastante alto en algunas y en otros bastante bajos. Componente Z de F a D, hay un porcentaje de error bastante alto que representa un gran cambio en la gráfica y los demás son bastante relacionables con las mediciones teóricas. Ahora pasamos al análisis de resultados para el escenario 1, que es el escenario de los tres resortes, en el que podemos ver cómo interactúa el sistema y se mantiene en equilibrio. Vemos que el análisis del arreglo inicial proporciona información valiosa sobre las tensiones en el sistema. Identificar los valores de tensión en cada elemento es crucial para garantizar la estabilidad estructural, optimizar el diseño y prevenir fallos a futuro. En este escenario, la fuerza más significativa se observa en FAC, ya que es la fuerza que mostró un mayor valor y es la fuerza a ser analizada, ya que puede ser la responsable de algún daño o un problema en el circuito, en el sistema. Para el análisis del escenario 2, en la ingeniería, conocer los valores de tensión crítica, tanto mínimos como máximos, es de vital importancia para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de las estructuras y sistemas. Los valores mínimos de tensión crítica indican los puntos donde la estructura está más cerca de su límite de resistencia, lo que permite identificar áreas susceptibles a la fatiga o al fallo estructural. Por otro lado, los valores máximos de tensión crítica señalan las áreas donde se requiere una mayor atención. En este caso, para el análisis 2, siempre la primera medición era la tensión mínima y la última medición era la tensión máxima, debido a la ley de Hooke y el cambio en la distancia. Para un mayor análisis de estos valores, se puede observar en la descripción el documento donde se analiza cada caso detalladamente con valores. Ahora pasamos a las conclusiones. Como conclusiones que podemos tener, bueno, que el análisis del escenario 1, las fuerzas tanto FAB, FAC y FAD muestran que la mayor carga está en FAC, indicando un punto crítico que necesita atención para evitar fallos estructurales. Esto es crucial para evaluar la integridad y optimizar el diseño del sistema. Ahora, para el escenario 2, muestra bastante concordancia entre valores experimentales y teóricos, con errores entre el 0,33 y el 11,88%. Esto valida el modelo experimental, aunque destaca la necesidad de mejorar la precisión metodológica. Los datos indican que las tensiones aumentan en delta X. Este patrón es esencial para diseñar sistemas robustos capaces de soportar variaciones sin comprometer su integridad. Y por último, conocer las tensiones mínimas y máximas es vital para la seguridad y optimización del diseño. Los valores máximos señalan puntos críticos cercanos al límite de resistencia, mientras que los mínimos pueden indicar ineficiencias. Estos datos permiten ajustar la distribución de cargas y seleccionar materiales adecuados para un funcionamiento seguro y eficiente.